Muy buenas tardes, mi nombre es Victoria Núñez, estudiante de cuarto año y parte de los preparadores ad honorem de la cartera de histología. Y bueno, el día de hoy vamos a repasar un poco sobre la embriología del aparato reproductor. Para poder entender todo el proceso que vamos a ver hoy, hay que saber qué es lo que vamos a terminar formando en el cuerpo humano. En el caso de, el sexo femenino, vamos a tener en las gónadas los ovarios. En cuanto a los genitales internos, vamos a tener entonces el útero con su fondo, su cuerpo y el cuello, la vagina y bueno, las trompas de falopio. Y en cuanto a los genitales externos, recordemos que tenemos el monte de pubis, el monte de Venus, o el mons pubis, y vamos a tener el clítoris, los labios menores, labios mayores, y bueno, aquí también podemos ver el introito vaginal. En el caso de, el sexo masculino, vamos a tener las gónadas que las revisamos muy bien hace poco en la parte de histología, los testículos, genitales externos, vamos a tener el pene, el glande y el escroto. Y en cuanto a los genitales internos, vamos a tener todo lo que va desde el epidídimo, los conductos seminíferos, los conductos deferentes, la próstata, como glándula anexa, así como la vesícula seminal. Y bueno, esto es toda la estructura que vamos a terminar formando a partir de estos que son los genitales indiferenciados. Vamos a iniciar con un aparato que está formado por los conductos de Müller o paramesonéfricos y los conductos de Wolf o mesonéfricos. ¿Qué ocurre? Para que tengan esta mnemotecnia de acordarse, Wolf es como si dijera lobo en inglés, entonces los hombres lobo vienen del conducto de Wolf. Entonces ya vamos a saber que los mesonefros o los conductos mesonéfricos de Wolf nos van a dar el aparato reproductor masculino. Y la palabra Müller se parece como a mujer si le quitas la L y le pones una J. Entonces, de los conductos paramesonéfricos o los conductos de Müller vamos a tener todo lo que va a conformar esta parte de el aparato reproductor femenino. Y bueno, en cuanto a los genitales externos, indiferenciados, que es esta primera parte de la prepa, vamos a tener entonces los tubérculos genitales, de donde van a darse el clítoris y el pene en el caso del hombre. Vamos a tener el rodete genital o lo que nos va a formar los labios mayores. Aquí vamos a tener la membrana cloacal, que luego ya vamos a ver que se cierra en el caso de los hombres y en las mujeres. Vamos a tener luego el orificio rectal, el introito vaginal. Y vamos a tener también los pliegues urogenitales, que van a ser los labios menores en el caso de las mujeres. Recordemos que, como todo, tiene su origen en nuestro disco trilaminar. Específicamente, vamos a ubicarnos en el mesodermo, que se divide en tres partes: el mesodermo paraxial, el mesodermo intermedio y el mesodermo lateral. Vamos a enfocarnos en el mesodermo intermedio, este que vemos acá, en esto un poco más oscuro, que le vamos a llamar el mesodermo gononefrotómico. ¿Por qué? Porque nos da pie a todo lo que es el aparato urogenital. Cuando ya en la tercera semana tenemos el inicio del plegamiento de este disco trilaminar, este mesodermo intermedio se va a empezar a colocar a cada lado de la aorta abdominal y ya va. Vamos a tener que va a la cuarta semana a formar la cresta urogenital, que es esto que vemos aquí. Son estas partes de mesodermo que van a ser como una montañita a cada lado de la aorta. Entonces, esta cresta urogenital va a estar formada por dos partes, o que se van a aquí a identificar por dos colores diferentes. En cuanto a los mesonefros, es lo que vemos en azul, y la cresta gonadal, o cresta genital, como la vemos por acá, que nos va a dar origen a los cordones sexuales primitivos en la quinta semana. ¿Qué es importante esto? Que no solamente estas son las células que van a formar las gónadas, sino que las células germinales primordiales, que las llevamos viendo desde histología, cuando hablamos de el óvulo, el espermatozoide y cómo se generan estas células, vamos a tener estas células germinales primordiales que van a migrar a través de la pared del saco vitelino, se van a colocar cerca del alantoides en esta imagen, y luego van a ir migrando, ven cómo migran por acá, estos puntitos rojos, a través del mesodermo dorsal. Y van a llegar entonces a nuestros cordones sexuales primitivos, que van a formar las gonadas indiferenciadas a eso de la sexta semana. Ya habíamos mencionado estos nombres,
Pero dentro de estas crestas genitales vamos a tener entonces lo que va a formar el conducto paramesonéfrico y el conducto mesonéfrico. En el sexo masculino y femenino se van a formar ambos, solamente que dependiendo de las señales genéticas de hormonas que se van a generar, va a involucionar uno u otro. En el caso de la mujer es un proceso pasivo y en el caso de los hombres es un proceso activo. Entonces, en los conductos paramesonéfricos, que son estas imaginaciones que vemos acá señaladas, que es como, se ve como un circulito, como dije, unas imaginaciones anterolaterales del epitelio celómico, que en su extremo cefálico, lo vemos por acá, se van a colocar en forma de embudo hacia la cavidad abdominal, que recordemos en el aparato reproductor de la mujer, eh, las fimbrias de la trompa de falopio quedan en la cavidad abdominal en conjunto con los ovarios. Y en su extremo caudal, bueno, vamos a ver que se une con el seno urogenital. En el caso del sexo masculino, tenemos los conductos mesoneros o los conductos de Wolff, que es esto que vemos por acá. Él se genera a partir del epitelio intermedio de la región cervical y en conjunto con los pronefros, este conducto mesonéfrico va a generar el primer sistema renal. Recordemos que esto va a ser transitorio y que va a involucionar y bueno, ya eso es parte de la clase del aparato urinario y en su extremo caudal va a desembocar en la cloaca. Entonces, recordemos Müller de mujer y Wolf de hombre. Además, podemos ver estas estructuras que están resaltadas en amarillo, que van a ser los conductos inguinales. Estos no son los mismos conductos inguinales por los cuales descienden los testículos. Son unas estructuras que anclan el mesonefro. Y dependiendo de dónde nos encontremos, va a recibir un nombre. Entonces, la parte cefálica o craneal va a generar nuestro ligamento suspensorio, el extremo caudal, el ligamento inguinal o el gubernáculo. Y ellos son los que van a guiar el descenso de la gónada, sí, pero no van a ser ese conducto por donde pasan los testículos a la hora de seguir su camino hasta la bolsa escrotal. Ya de eso hablaremos un poco más adelante. Entonces, también en cuanto al origen de los genitales externos, ellos van a surgir a partir de células mesenquimales que migran alrededor de la membrana cloacal, que es esto que vemos acá. En la cuarta semana todavía no se ha formado el tabique rectal y no se ha separado los genitales externos del ano. Entonces, recordando, tenemos nuestra membrana cloacal alrededor de la cual migran células que van a formar los pliegues cloacales, las eminencias labiescrotales, y el tubérculo genital que va a dar pie a el clítoris en la mujer y el pene en el hombre. Esto todo ocurre entre la cuarta y la séptima semana. Ya luego de esto vamos a empezar a hablar del periodo diferenciado. ¿Cuáles son las bases de este periodo diferenciado? Bueno, el sexo cromosómico del embrión que se está generando. Entonces, si el sexo cromosómico, que es el que nos dan los cromosomas, como bien dice su nombre, XY, va a tener una serie de señales como el gen SRY, que se encuentra en el brazo corto del cromosoma Y. Importantísimo que se sepan esta parte porque la suelen preguntar en las pruebas de embriología. Este gen SRY es el que va a promover la diferenciación del factor de diferenciación testicular. Y el FDT también va a promover el SOX9, que es otro gen que es particular de los hombres. Entonces, este SOX9, cuando se esté transcribiendo, va también a fomentar la transcripción del factor de crecimiento fibroblástico 9, el SPI, y la hormona antimülleriana. Y esto a través de un proceso activo, va a fomentar la involución de los conductos paramesonéfricos o de los conductos de Müller y va a mantener los conductos mesonéfricos o de Wolff. Eh, Sobre todo el factor de crecimiento fibroblástico 9. ¿Qué pasa con el sexo cromosómico XX? Bueno, vamos a tener el gen 4 que también está expresado en los hombres, pero que a través de unas señales que ya vamos a ver, él se va a potenciar. Entonces, va a codificar sus proteínas al no ser inhibido y va a promover entonces el desarrollo de los genitales femeninos, los cordones sexuales secundarios, los folículos primordiales y bueno, la involución de la médula.
Entonces, la gonada indiferenciada, vamos a ver un repaso rápido de lo que hablamos un poco aquí, de la regulación molecular que empezamos en la lámina anterior. En el caso de los hombres o del sexo cromosómico masculino, vamos a tener el gen SRY en el brazo corto, ven por acá, del cromosoma Y, que nos va a dar el FDT, que estos dos van a estar específicamente en los hombres. A partir de estos que tienen el cuadradito, van a estar en ambos sexos. Lo que va a cambiar es si estos se ven estimulados o se ven inhibidos. Entonces, en el caso del hombre, vamos a enfocarnos por acá, se va a estimular el factor SOX9 y él va a promover al mismo tiempo al factor de crecimiento fibroblástico 9 y el SF1. Ellos dos van a tener dos funciones. El FGF9 va a ir a promover la parte del desarrollo de las gonadas masculinas y el SF1 va a ir hacia promover a que las células de Leydig y las células de Sertoli fabriquen sus productos, que en el caso de las células de Leydig, que igual vemos como en el, en el adulto, van a promover testosterona, que se va a a dihidrotestosterona, que es su forma más activa. Y ellos son los que van a ir hacia los receptores de andrógenos en próstatas genitales externos y nos van a dar ese fenotipo masculino. En caso de las células de Sertoli, lo que va a generar es la hormona antimülleriana. ¿Y qué va a generar esto? Bueno, que involucionen los conductos paramesonéfricos de Müller. Vean que esto tiene flechas hacia los dos lados. Esto quiere decir que todo esto es más o menos como una asa de retroalimentación donde ellos tanto se potencian unos como otros, ¿ok? Entonces, no solamente el SOX9 promueve la transcripción de estos genes, sino que también promueve la hormona antimuleriana, pues vemos todo esto. En el caso de las mujeres, vemos que no hay tantos factores que se promueven porque es un proceso pasivo donde el gen DAX1 en el brazo corto del cromosoma X se va a transcribir y él va a inhibir el SOX9, es decir, corta todo este esquema en SOX9. Y el GUN4 que está en ambos sexos va a fomentar o va a potenciar el DAX1. ¿Qué pasa? Para que esto no se promueva en los hombres, el FGF9 va a inhibir el GUN4. Entonces, corta cualquier tipo de potenciación que haya hacia el DAX1. Y bueno, el GUN4 también inhibe el SOX9. Entonces, esto es un poco complicado. Siéntense, a ver, este esquema está muy bien hecho. Lo pueden encontrar también en la clase del YouTube. Y bueno, es importante que se sepan estos nombres. Ahora bien, pasando a las gónadas, ¿qué ocurre cuando todos estos factores actúan sobre las crestas gonadales? Bueno, en el sexo masculino, XY, va a fomentarse el desarrollo de la túnica albuginea, que es la parte más externa, esta que vemos por acá, los cordones sexuales primarios, que son estos que están por acá, van a proliferar hacia la médula. Y los que van a estar cerca de la cortical van a degenerar. Es decir, en los hombres vamos a desarrollar más la médula que la cortical. En cambio, con las mujeres va a involucionar la médula y los cordones sexuales que están hacia la cortical es lo que va a evolucionar. Volviendo aquí, el factor SF1 va a actuar sobre las células de Leydig y células de Sertoli y van a seguir migrando, como habíamos hablado, las células germinales primitivas hacia nuestros conductos seminíferos hacia la parte gonadal. Las células de Sertoli van a empezar a producir la hormona antimuleriana, de la que ya habíamos hablado, y las de Leydig, la testosterona. En cambio, en el XX vamos a tener el epitelio de superficie seguido de la falsa albúgina, cordones sexuales primordiales que van estos que están acá, que van a generar nuestros cordones sexuales secundarios, y de ellos van a formarse con la ovogonia, que ya migró, y células planas, los folículos primordiales.
y en el caso de los ovarios va a involucionar la médula. En cuanto a los genitales internos, en el XY, ya esto tenemos que tenerlo súper claro, degenera el paramesonefro, evoluciona el mesonefro. Los túbulos epigenitales que van a contactar con la red de testis, que esto que está por acá, va a formar los conductillos deferentes. Y luego, la elongación del elemento de estos túbulos que contactan, que son parte del mesonefro, nos va a generar el epididio. Luego, nos puede quedar esto que está por acá, que son los túbulos paragenitales, como un vestigio de, eh, de todo este proceso, que puede o no estar en el, en el adulto. Entonces, eso nos va a generar el paradigma. Y también, cuando seguimos este mesonefro, vamos a ver el conducto deferente, al cual se forma una capa muscular alrededor, y bueno, esta yema que es el desarrollo de la vesícula seminal, y luego ya se llamaría conducto eyaculador. Luego, en cuanto a los genitales internos del XX, recuerden, involuciona el mesonefro, evoluciona el paramesonefro, el conducto de Müller. En su área craneal, vamos a tener tres partes. Esta que es la área craneal, la horizontal, que es la que va a cruzar de externo a interno el mesonefro, y la parte caudal que se va a fusionar con su contraparte y nos va a generar lo que llamamos el primordio útero-vaginal. Vamos a ver esta parte de por acá. Este va a ser nuestro primordio útero-vaginal, que vemos que son los dos conductos que se fusionan. Eso nos va a formar todo el cuerpo, el fondo, cuerpo y cuello del útero, y nos va a formar el tercio superior de la vagina. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque ahí ya tenemos un origen de el útero y parte de la vagina que es del mesodermo. Esto se va a unir con esta parte que vemos amarilla, que viene del endodermo, que, son que lo llamamos el bulbo, el seno urogenital. Y eso nos va a formar los dos tercios inferiores de la vagina y el himen. Entonces, cuando les pregunten cuál es el origen embriológico de la vagina, tenemos dos orígenes, el mesodermo y el endodermo. Ahora, si hablamos de útero como tal, vamos a tener un solo origen, que es el mesodermo. ¿Ok? Ya habíamos mencionado un poco esto, que son los remanentes o vestigios del desarrollo. En el caso de el hombre, vamos a tener la hidatida de Morgani, y esto es importante porque en los hombres puede confundirse o tiene que hacerse el diagnóstico diferencial con una torsión testicular con una torsión de la hidatida de Morgani. Entonces, importante que sepamos que esto está aquí y que son dos cosas distintas. En caso de las mujeres, los conductillos diferentes, cuando dejan o el epididimo dejan un remanente, es decir, que no involucionan por completo, podemos tener, dependiendo de su ubicación, el epóforo o el paraóforo. Y en el caso del conducto deferente o conducto eyaculador, podemos tener el quiste de Gardner. Esto, bueno, porque ven, la ubicación tiene que ver mucho con el punto donde se encontraba esto en el aparato indiferenciado en el embrión, en el feto. Ahora, hablando un poco de las glándulas anexas, para entrar en esta parte que vamos a enfocarla primero desde el punto de vista del aparato reproductor masculino, tenemos nuestro seno urogenital, que bueno, sabemos que en la mujer ya tenemos la formación de la vagina, del útero, todo esto que hablamos anteriormente. Y en el caso del sexo masculino, vamos a tener entonces que en su parte vesical o en su parte más caudal, vamos a tener a lo que va a formar la vejiga. Luego, en su porción pélvica, vamos a tener la inserción del conducto mesonéfrico, disculpen. Y en su parte distal vamos a tener la porción fálica, que es lo que nos va a formar la uretra y el pene. Y hablando aquí de la uretra, entonces vamos a tener dos porciones. La porción pélvica, que nos va luego a dar
origen a la uretra prostática y luego la uretra membranosa y la porción fálica que va a dar a la esponjosa. Ya ubicados en esta parte, del conducto mesonéfrico vamos a tener aquí eh, una yema o una parte del tejido que se va a desarrollar y va a formar las vesículas seminales. En cuanto a la próstata, vamos a tener que alrededor del seno urogenital, el mesénquima va a formar esta glándula que conocemos como próstata en los adultos. Entonces, el epitelio glandular como tal de la próstata va a venir del endodermo y el estroma y el músculo liso del mesénquima que rodea este seno urogenital. Y en caso de las últimas glándulas, que son las bulbouretrales, van a desarrollarse a partir del mesénquima que rodea a la uretra esponjosa, es decir, por acá. ¿Ok? Y el epitelio va a ser igual del endodermo y el estroma y músculo liso del mesenquima. Esto acuérdense, o sea, cuando tengan dudas sobre esto, acuérdense de las primeras clases de histología cuando hablábamos de tejidos fundamentales y cuál era su origen para que se puedan ubicar en caso de que quieran confirmar. Y bueno, en la mujer vamos a tener equivalentes. Si en el hombre teníamos la próstata, ahora de este mesénquima van a ser las glándulas de Skene. Y si en el hombre teníamos las glándulas vulvoretrales, de este mismo mesénquima va a formarse las glándulas de Bartoli, no solamente la uretra esponjosa, sino eh, la uretra más pequeña que es de la mujer. Por último, vamos a hablar del descenso de las gónadas, específicamente de los testículos, que ocurre a lo largo de la formación de la vida intrauterina, pero hasta los 2 años los testículos pueden descender. Es decir, muchos niños nacen con testículos que están todavía en cavidad abdominal y estos todavía puede ser normal, pero siempre hay que estar pendiente. Incluso hay una condición que es testículos en ascensor que en pediatría podrán ver. Ahora, volviendo a la vida intrauterina, a los 2 meses los testículos van a aumentar de tamaño, vamos a tener la atrofia de los mesonefros y vamos a tener la regresión del ligamento suspensorio, que vamos a ver que no es así en la mujer, y el ligamento inguinal, que es el que teníamos en la parte caudal de nuestro conducto inguinal, va a formar el gubernáculo, que es el que va a guiar a los testículos en este descenso. A los 13 ya vemos que se está desarrollando la pared abdominopélvica y la columna, entonces va empezando a cambiar un poco la anatomía. Y se genera este repliegue que vemos acá, que es el proceso vaginal, que va a quedar por enfrente como si fuera un delantal de los testículos. Entre los 6 y 7 meses va a pasar a través del canal inguinal, porque la formación de los órganos de la cavidad abdominal va a aumentar la presión intraabdominal, además de todos los estímulos hormonales de la testosterona y de hidrotestosterona y el gubernáculo que lo sigue guiando hacia abajo. Y como les dije, tiene que quedar por detrás del proceso vaginal como si fuera un delantal. Y bueno, ya a partir de los 8 meses, los testículos ya se pueden encontrar en la bolsa escrotal, pero como les dije, esto es un poco variable. En cuanto a los ovarios, bueno, los ovarios también van a descender en la cavidad abdominal, lo que pasa es que no van a salir. eh, lo van a hacer gracias al ligamento suspensorio, que es lo que habíamos hablado. Este ligamento que está por aquí arriba, en el extremo caudal del conducto inguinal, va a formar el suspensor del ovario. Estos son ligamentos que se mantienen para mantener la anatomía de la mujer, del piso pélvico femenino, e incluso en la adultez. En cuanto a el ligamento, la parte superior del ligamento inguinal, vamos a formar el ligamento ancho del útero y el gubernáculo, lo que descendía el testículo a través del conducto inguinal, del canal inguinal, perdón, va a anclarse en el cuerpo del útero y va a formar el ligamento ovárico. Los genitales externos, bueno, ya los conocemos en su fase indiferenciada. En la fase diferenciada, bueno, ya mencionamos que el tubérculo genital en las mujeres va a involucionar, va a formar el clítoris, que debería estar aquí cubierto por los labios mayores, que vienen de los pliegues o engrosamientos labios frontales.
y los labios menores que van a ir de los pliegues urogenitales. Y esto debe estar, no se debe unir como en el caso de los hombres, y en caso de que la niña nazca con esto unido, hay que tomar medidas para que se pueda arreglar este problema. Y en el caso de los hombres, vamos a tener que se van a unir los pliegues, van a formar los labios escrotales del escroto, y vamos a tener que el tubérculo genital va a formar el pene y bueno, el cuerpo de pene también por los pliegues urogenitales. Muchas gracias. Bueno, cualquier duda estamos súper pendientes y la pueden dejar por aquí o nos pueden preguntar por los grupos de sus prepas.